Les decía que los sustantivos abstractos es el tema que vamos a ver en la clase de hoy. Y nos dice que un sustantivo abstracto es aquel que se usa para significar una idea, una experiencia o una cualidad en lugar de un objeto. Es una palabra que no podemos detectar a través de nuestros cinco sentidos. En otras palabras, los sustantivos que no se pueden ver, oír, oler, saborear ni tocar. Y nos dice que en náhuatl los sustantivos abstractos se forman principalmente del uso de sufijos que convierten conceptos o cualidades en ideas intangibles. Algunos sufijos comunes para formar sustantivos abstractos en náhuatl son yotl, indica una cualidad o estado, y el listli representa una acción, un proceso o una abstracción relacionada con el verbo. Y aquí tenemos los ejemplos. Los sustantivos abstractos se crean agregando ciertas raíces nominales sencillas o compuestas. El sufijo yo más el sufijo absolutivo tl. El sustantivo resultante significa la cualidad o esencia de sustantivo. Ejemplo, yotl. Tenemos la palabra nantli. Nantli en español es madre. Si le ponemos yotl, se le suprime el tl de nan, tli. Se le suprime el tli y en vez de ello se le agrega el yotl. Ya dice nan yotl. Y esta se refiere a maternidad en español. Tenemos el teotl. Teotl es Dios. De la misma manera, les suprimimos el tl y le agregamos el yotl. Y a esta palabra se compone con teo y yotl y es teoyotl. Teoyotl, esencia divina. Y aquí tenemos una frase. Ipan noyoltzi oncah teoyotl. Ipan noyoltzin oncah teoyotl. En mi corazón hay una esencia divina. Y aquí tenemos la formación de sustantivos abstractos con el yotl. La terminación yotl significa la abstracción del sustantivo. Se forma la abstracción por quitar la terminación básica y añadir yotl. Ejemplos: teotl, Dios; teoyotl, esencia divina; tentli, labio; tenyotl, fama; tlanesh, tlanetli es luz; tlaneshiotl es resplandor; nantli es madre; nanyotl, maternidad; tahtli es padre; tahyotl es paternidad, paternidad; tahyotl, kuali es bueno; y kualyotl es bondad, kualyotl. Se puede formar la abstracción de de la palabra sin las terminaciones básicas, también por añadir el sufijo yotl, si el sustantivo termina en ki.
se lo cambia a K antes de añadir yotl. Ejemplos, huehue es viejo, anciano. Perdón, Demasiani, Ajá, una, una molestia. ¿Podría subirle, aumentarle el zoom, el Zoom, sí, claro. por favor? A ver si, Gracias. Gracias. si ya se ve, sí. Ajá. Entonces les comentaba eh, que se puede formar la abstracción de palabras sin las terminaciones básicas, también por añadir el sufijo yod. Si el sustantivo termina en i, se lo cambia a k antes de añadir yod. Por ejemplo, huehue es viejo, anciano, y huehueyot es vejez, huehueyot. Yoliknin, amigo, yolikninyot, amistad. Teopishki, sacerdote. Teopishkayot, sacerdocio. Esto es en relación a a lo que es la religión. Atlisco, Atliscayot, cosa de Atlisco. También tenemos ejemplos abstractos en náhuatl que dice Yolotl, corazón, símbolo del alma o espíritu. En un sentido más abstracto representa la esencia de la vida. Chicahuayot es fuerza de Chicagua, de ser fuerte, y Yot. Y también tenemos Tlamaseualistli, humildad, de Maseuali, persona del pueblo, más Listli. Aquí ya, si se fijan, ya tenemos el Listli como ejemplo. Ahorita vamos a ver también la composición. Estos sustantivos reflejan la riqueza filosófica y cultural del náhuatl, donde los conceptos abstractos se construyen con raíces que evocan experiencias y valores esenciales. Ejemplo de ello, Chicahuayot, fuerza, fortaleza, de Chicagua, de ser fuerte, más Yot, fortaleza. Si tomamos Chicahuayot fuerza, vemos que proviene del verbo Chicagua, ser fuerte. Al agregar yot, no solo hablamos de una persona fuerte, sino de la misma cualidad de la naturaleza. Y tenemos la terminación en listli. Citlali es estrella. Citlaltzin, honrada estrella. Y Citlaltzintli, muy honrada estrella. Tenemos un ejemplo. Citlaltzintli, nimitzmaca, nonemilis, nonequilis, nonequilis. Muy honrada estrella, te doy mi amor. Paqui es alegrarse, feliz. Paquilistli, felicidad, alegría. Nicmaca paquilistli no itzcuintzin, pampa, nicnapaloa, tinopaquilistli. Le doy alegría a mi perrito porque lo abrazo. Tú mi alegría. Tinopaquilistli, tú mi alegría. O tú eres mi alegría. ¿Sale? Entonces, estas son con las terminaciones
listli. Tenemos otros ejemplos de tlazotlalistli, que se refiere a amar. Nimitztlazotla, yo te amo. Tlacamatilistli es obediencia. Chipahualistli es pureza. Tzopelilistli es dulzura. Y tapayolilistli es redondez. Tequipachilistli, tristeza, depresión. Chocalistli es llanto. Sihuachocani, llorona. Mochocalis, mochocalis, nechcochitia, tu llanto me hace dormir. Tlahuilolistli, iluminación. Monemilis, quimaca, tlahuilolistli, tu vida le da iluminación. Cochilistli, sueño. Cochi, dormir. Tlatzihuilistli, pereza. Ticpia, tlatzihuilistli, ¿tienes pereza? Tetlazohtlalistli es amor. Tlacamatilistli, obediencia. Chipahualistli es limpieza. Tlahtol, palabra. Chipahuac, blanco. Tzopelilistli, dulzura. Tlayocolistli, nicpia. Tlacamatilistli, anmoan, nococolhuan. Tengo la enseñanza con ustedes, abuelitos. Moyolo kipia chipahualistli noknintzin. Tu corazón tiene pureza, honorable madre. Nech momohtia motapayolilistli. Me espanta tu redondez. Tapayolilistli, redondez. Momohtili, miedo. Cualilistli, muy bien. Momohtilistli es pánico. Paquilistli, felicidad. Momoscatilis, yo, mi miedo interno. Momoscatilis. Tequipachilistli, depresión. Nochocalistli, tequipachio, mi llanto, mi depresión. Chocalistli es llanto. Noyolpaquilistio, la felicidad de mi corazón. Noyolpaquilistio. Motapayolis, moixtololojuan, cuacualtzitzinte. La redondez de tus lindos ojos. Motzopeliclistli, dulzura. Xinechmaca, mochipahualis, noyolo, nec. Dame, dame tu pureza, tu corazón. Xinech tlayocoli, tetlazohtlilistli, tlatzon, tlatzonteotzin, regálame tu amor sagrado. Nicpia momohtilistli, tengo pánico.
Estas a la vez, se forman en cualidades o estado, primeramente. Los sustantivos abstractos de cualidad, ¿sí? Marciani, antes podemos regresar a la imagen anterior. Sí, yo tengo duda ahí, por ejemplo, al inicio en no, en la anterior, esa mira, no, en donde dice la felicidad de mi corazón, en la anterior, ahí, Noyolpaki Liz, yo, ese yo qué es, Noyolpaki Liz, yo, la felicidad de mi corazón. No, 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 este no, no. no, el no, sí, sí lo entiendo, es como un posesivo, ¿no? Posesivo, ajá. Sí, pero el yo, Noyolpaki Liz, yo, no, el que Yo, sigue después de Liz. El que sigue no. después de Liz, Temastiani. Ese Liz, mero. Sí, este. sí, ese merito. ¿Qué es? Bueno, aquí no yol. No es el posesivo. Sí, Yol de yolo. Paqui. sí. Paqui es Dejen. alegría. Ajá. Liz Es la es, terminación. ajá, se refiere a mí, el yo. Aquí ve que, aquí por ejemplo se le suprimió el tli. Sí. En vez del tli se le pone el yo como referencia hacia mí, hacia mi persona. Pero entonces está combinado el español en la oración con el náhuatl. No, no yolpaquilis, yo no. El yo, yo, yolpaquilis, yo. Aquí a lo mejor le faltó una H por la variante, no yolpaquilis, yo. Pero se refiere a mí, a mi esencia, a mi esencia. Sí. Gracias, Tomasini. Sí, Sebastián, sí, hubo una que comentó que era muy bien, me parece que es en la slide anterior, este sería, donde dice muy bien, no, no lo veo ahí. Acá está abajo. Ujú. La tercera por de la ejemplo, parte. mire, aquí otra vez está repitiendo. Yo, 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 pero se está momotiliscayo. Listo. gracias, Tomasini. Sí, Ahí en Cualilistli, muy bien. Cualilistli, Ajá. Pero yo me acuerdo que nos había dicho que Quali es bien. Sí. Senka Quali, muy bien. Y ahí ya está escrito de otra manera. es variante. El de En Senka al- Quali es otra variante. sí, es otra variante. Muy bien, gracias. Sí, sí, el Cualilistli, Sencascuali, a lo mejor esto lo utilizamos en algo más abstracto. Y cuando decimos Sencascuali, pues a lo mejor es algo que estamos viendo, pero Es que Senka Quali sería como una afirmación, ¿no? sí, sí, como una afirmación. Y Y este esta, es la más abstracto. Qualilistli, sería nomás muy bien, como, Ajá. como cuando contestamos así nomás por contestar.
¿Sería eso Sí, o estoy mal? Cualilistli, a lo mejor cuando por ejemplo, cuando tu ser está muy bien, Tehuaticpia Cualilistli, pero Ah, nos ya, ya. estamos refiriendo a algo abstracto, algo que no podemos observar, ver, algo en nuestro interior. Ah, Wally. Entonces les comentaba que primeramente lo abstracto de cualidad o estado formados principalmente con yotl. A lo mejor aquí se va a quedar un poco más claro de, por ejemplo, Tlahueliloc es enojado, Tlahuelilocayot, la furia o ira. Tlapaltic, algo de color rojo. Tlapalticayot, el color rojo o la rojez. Pilot es nobleza como estatus. Piloyotl es la nobleza como cualidad abstracta. Tenemos abstractos de acción o resultado formados con listli. Estos están formados con listli. Nemi, vivir. Nemilistli, la vida. Miki, morir. Mikilistli, la muerte. Tlamati, saber, conocer. Tlamatilistli, el conocimiento, la sabiduría. Ita, ver. Italistli, la vista, la visión, el acto de ver. Tlastoa, hablar. Tlastoalistli, él habla la palabra. Él conoce la palabra. Tlastoalistli. También tenemos los conceptos filosóficos y espirituales fundamentales. Por ejemplo, el Neltilistli, que es la verdad, la raíz, la fundamentación, viene del Nelhuayotl, raíz, y se relaciona con el verbo Nelhua, echar raíces. Es aquello que está bien enraizado. El otro es Tlalistli, el amor, el acto de querer o apreciar algo. Viene de Tlazotla, amar, apreciar cosas valiosas. Y tenemos el Yolotl, que es corazón, pero en abstracto representa el ánimo, la voluntad, el espíritu y la esencia de una persona, ¿sí? Neltilistli y Nextilistli, ¿cuál es la diferencia entre esas dos? ¿Cuál? Neltilistli y Nestilistli. Nestilistli, Ajá. Nes, Sería con X, ¿no? Bueno, bueno, sí con S. ajá, Nes, Nestilist, este. Ajá. El Nestia, pues encontrarse con uno mismo, de Nesti, de encontrar. Porque a veces decimos Nestilistli como mi experiencia, Ajá, sí, pero pues, encontrarse Nestilistli conmigo mismo, con la experiencia. y la de arriba, ¿cómo sería entonces? Es Neltilistli, Nestilistli. de Ah, esa es Neltoca, la verdad. No es mi verdad, ¿verdad? No es la verdad, la raíz. sí, de Neltoca, la verdad. De este viene de Nestia, de encontrarse. Sí.
Y este es de Nel, Nel, Neltoca, Nel- Neltoca, Neltoca. Este viene de Neltoca y este es de Neshtia. Son dos Sí, conceptos diferentes. ya vi que son conceptos diferentes. Sí, gracias. ¿Sí? Entonces le borro, ¿no? Para que no los confunda. O que quede como referencia. No, mejor que Yo se pienso borre. que quede, maestro. Que quede o que se borre. Que se quede, acumularlo como vocabulario y hacerle una Sí, nota sí, sí. y que tengamos en cuenta la diferencia, maestro, me parece muy valioso. Ajá. Sí, Sí, maestro, que se quede. Nada más póngale ahí el significado de Nestiyat y Listli. ajá. Le pongo en rojo, ¿no? O hagámoslo nosotros en una nota. Ajá. Ya ustedes le ponen ahí en sus notas. Neltoca es de, es verdad. Neltoca. Y Neshta, encontrar. Bien, entonces, bueno, el Yolot es corazón, pero también aquí a lo mejor no llevan las raíces de Yotl y Listli, pero esta es una palabra profunda, nos dice que el Yolotl es corazón, pero también tiene un sentido abstracto que representa el ánimo, la voluntad, el espíritu y la esencia de una persona. Igual tenemos el Teotl, que a menudo es traducido como Dios, pero es un concepto más abstracto que significa la fuerza divina, sagrada y, e impersonal que impregna el universo. Es la energía de lo divino. El Ometeotl es la dualidad divina, el dios, diosa de la dualidad y la generación. Entonces, eso es el Ometeotl. Y bueno, aquí les presento algunas oraciones donde utilizamos la abstracción, las palabras abstractos. La primera dice Nechtlazotla, Notatzin, Pampa, Nitequitini. Me quiere mi papá porque soy trabajador. Shikimaka Tzopelilistli, Moconewan. Dales dulzura a tus hijos. Notla Camatilis Onechititi Ken Ninemis. Mi obediencia, experiencia me enseñó cómo vivir. Cualtzin Itapayolis Metzli Chipahuac. Bonita la redondez
redondez de la luna blanca. Tinechmaca tzopelilistli, me das dulzura. Nechmaca, nechmaca tlazohtlalistli. Así queda. Nechmaca tlazohtlalistli notahtsin pampa nitequitini. Y tenemos los ejercicios de los sustantivos abstractos. ¿Cuál yotl, tlayocoli, tlacame y pan, yololistli? La bondad es un regalo de los hombres con abundancia de amor. Siguame, chicahualistli, quimachilia. La fuerza de las mujeres es la empatía. Tlamasewalistli y tequiotl, yaotl. La humildad es un trabajo del guerrero. Nocniwan in tzopelilistli huehuetlahtoli nonacasuan. El consejo sabio de mis hermanos es dulzura a mis oídos. Tonatiu tapayolilistli quetzali. La hermosa redondez generador de luz y calor. Estos son algunos ejemplos de lo que es, de cómo realizar oraciones utilizando los sustantivos abstractos. Los poemas y los textos en náhuatl hacen uso frecuente de estos sustantivos abstractos para expresar ideas profundas. Un ejemplo de la poesía náhuatl es Nelly in Huicatl, Nelly in Tlacatl. La verdad es el canto, la verdad es la persona. Aquí Nelly es verdad, es un concepto abstracto que va más allá de lo literal, reflejando la importancia de la autenticidad en la vida y el arte. A eso se refiere. Y el náhuatl es una lengua extremadamente rica en sustantivos abstractos, muchos de los cuales reflejan una visión del mundo profundamente filosófica, interconectada y centrada en conceptos como la dualidad, la verdad fundamentada, el equilibrio, la energía vital. La formación de estos abstractos es sistemática y elegante, utilizando principalmente los fijos yotl para cualidades y listli para las acciones. Entonces aquí ya nos dice algo importante, que el yot es para reflejar cualidades y el listli para las acciones. Y bueno, no sé si hasta aquí tengan alguna duda, pregunta, comentario de cómo es que se van formando estos sustantivos abstractos.
que son intangibles, que no los podemos ver, observar, oír, pero que sí los podemos percibir, que sí los podemos sentir, más bien. Sebastiani, buenas noches. Sí, buenas noches. Este, la construcción Nemi, Nelly, Nahuali, Meshi, ¿esa construcción es correcta? Nemi, Nelly, Nahuali, Meshi. ¿Sí? ¿Y cuál sería su traducción? A ver si es compatible con la idea que yo tengo, Temastiani. Nemi, Nelly, lo escribimos. ajá. Nemi, Nemi, Nelly, Nelly, Nahuali, Nawali, Meshi, Meshi. ajá. Ujú. Le, Nemi, le comparto mi idea que quiero formular en agua, Temastiani. sí, adelante. Ajá. Como nos está dando los verbos de vivir y sustantivo abstracto de verdad, me surgió la idea que vivir en la verdad, como la idea de vivir en la verdad en el nahual, ¿es correcto? A ver, Nemi, vivir en la verdad Ajá, del nahual. del Nahual. Vivir en la verdad del nahual es muy abstracto y hago una referencia al ombligo como Messi, o Ajá, si es otra palabra, pues usted me puede corregir. Meshi, sí. De hecho, aquí bueno, es variante de Shictli. Chicle, Ajá, chicle. Shictli. Pero igual Meshi, ajá, también es variante. Ajá, chicle. Shi- Shictli. Shictli sería así. Este, Nemi, aquí a lo Nemi, mejor Nemi, y falta los conectores Ica, Nemi y Canelli. Nemi, Ica, Nelly, Nahuali, Meshi. Nemi y Canelli. A lo mejor aquí, si utilizaríamos lo abstracto, sería Ajá, Nelly Listli. ajá. Ica Nelly Listli. Ya estamos utilizando el Listli. ¿Cuál quieren que se deje, el Messi o Shictli? Ajá.
Cualquiera de los dos. Ok. Ya sería así, Nemi y Nelilistli, Nahuali, Meshi o Xictli. Esa está bien, maestro. Nemi Ika, Tilisle, Nawali Mechi. Ajá, así queda. De hecho, estos, por ejemplo, estos que les presenté son ejercicios de los que estuvieron el curso pasado. Estos ellos, se les dejó de trabajo, de tarea, y fue el resultado del trabajo del pasado curso. Igual Oh, si alguien, tenga otra idea y lo quiera compartir, lo escribimos. O igual, alguien que quiera practicar su vocabulario leyendo estas frases. le comparto otra idea abstracta. Sí, Por ejemplo, Quetzal Xiu- Quetzalxihuteotzin, el, el hermoso brillo de la energía sagrada, ¿es correcto? Quetzalxiu, Quetzalxihuteotzin, el hermoso brillo, el hermoso brillo de la energía sagrada. ujú. ¿Está bien la construcción o qué Sí, correcciones de eso sí, de está bien. Xiu en vez de O, no es U de Maschini? Xiu, Xiu y H, Xiu, Quetzalxiu. Xiu, como brillo, como resplandor, Ajá, sí, sí, es el Xiu. co- como Este, Xiutecutli, del sí, Xiutecutli. así es correcto. Esta es la aglutinación de Ajá. tres palabras. Esa es la intención de aglutinar hermoso, brillo y energía sagrada. Sí, es correcto. Sí, que estos, van juntos. Ajá. Ujú. El náhuatl es muy aglutinante, acuérdense, que con una sola palabra podemos decir una oración en español. Y ya lo Ujú, estamos observando. ujú. Quetzalxiuteotzin. Ajá. Por ejemplo, cuando una persona que empieza a ver la energía de los hermanitos, su resplandor de los hermanitos, su brillo y obviamente el brillo de Tonatiuh y el resplandor eh, este, de las Citlalini, Titlaline. de, de Calpantecutli, ajá, esa es la idea, Temestiani, y le agradezco la atención. Y Sí, sí, es correcto. un Digo, saludo a sí. mi abuelito José Luis, desde aquí, desde la montaña de Chilapa. Ah, perfecto, muy bien. Pues nosotros nos encontramos aquí en la región de la montaña, el Calpulli del Temachtán y Yaotl. Estamos colaborando con él y pues estoy aquí con ustedes en este curso. Es la Muchas primera vez que gracias. se
¿Se conecta o ya viene? ¿Perdón? ¿Es la primera vez que se conecta o ya ha estado con nosotros las clases En dos pasadas? ocasiones. Esta es como la tercera vez. Muchas gracias. Ah, Gracias. perfecto. Sí, sí. Tlatokamati, ¿Qué Temachtiani. más? ¿Qué más, Nikan Tinemi? Entonces les decía, así se van formando lo que son las oraciones. Hay palabras aglutinantes y hay palabras como en la primera oración, donde, bueno, aquí igual se van separando las palabras y finalmente formamos una oración. Y hay otros que son aglutinantes. Entonces, hasta aquí hay alguna duda, una participación, aclaración, no sé, algo ¿Qué más quieran tiene? comentar. Ajá. Aquí en esta palabra que acaban de poner de el hermoso brillo de la energía sagrada, y cómo, o sea, uno cómo puede saber qué palabras puede unir para hacer una palabra como esta. O sea, tiene que ser este puros abstractos o Pues ahí en las palabras, por ejemplo, aquí tenemos, mm, por ejemplo, estos, miren, que están en pantalla. Por ejemplo, a partir de aquí, pues si nosotros queremos realizar alguna oración, pues vamos a ver primeramente, qué queremos saber, ¿no? ¿Qué queremos aglutinar? Por ejemplo, aquí tenemos el teotl, tentli, tlanechtli, nantli, tahtli, cuali. Estos son las raíces, digamos, pero, ah, sí, ok. ajá, sí, pero si nosotros queremos, escribir alguna abstracción, por ejemplo, el que acabamos de escribir, pues ya vemos, ¿no? Por ejemplo, primeramente vamos a ver cuáles son las partes. Por ejemplo, aquí tiene tres partes, el Quetzal, el Xiu y el Teotzin. Por ejemplo, el Xiu viene del Xiuhtecutli, pero estamos utilizando nada más las primeras, el Xiu. ¿Sale? En este caso. En algunos casos, igual habrá palabras que vamos a utilizarlas completas, pero hay algunas que se van a suprimir. Pero bueno, esto lo vamos a ir viendo conforme vayamos avanzando en el taller, O sea que ¿sale? primero tenemos que tener la raíz y luego ponerle La sus esencia de lo que queremos hacer, qué queremos formar, pues vaya. Ujú. Ok, gracias, Sebastián. Sí. ¿Alguna otra duda? Por ejemplo, yo les recomiendo bueno, ahorita les digo que esto lo voy a volver a subir ya con lo que le hemos puesto para que Sí, ustedes lo chequen y pues practiquen. Por ejemplo, les recomiendo de que practiquen esta parte, el de cómo se va formando. Por ejemplo, el de Chicago. Chicahuac, chica, chica. Por ejemplo, este es de Chicahuac. Aquí la palabra es Chicahuac, Chicahuac. Pero cuando se le pone el yod, entonces se le suprime. Ya no decimos Chicahuac, yod, no. Es Chicahuayot, Chicahuayot.
Igual en esta palabra de Tlamacewa. Tlamacewati. Aquí se suprime el ti para agregarle el listli y ya queda humildad. Y esto a la vez viene de Masewali, esta palabra. Igual el tentli. El tentli es labio, es una parte del cuerpo. Pero cuando escribimos tenyot, se le suprime el tli para agregarle el yot y nos referimos a la fama. Igual, aquí se le suprime el tli, tenesh, perdón, tlanesh, tlaneshkayot. El nantli se le suprime el tli y queda nanyot. Tahtli, igual se le suprime el tli y queda tahyot. El cuali se le suprime el li, cual queda cual y le ponemos el yot y queda cual yot. Se refiere a bondad. Y hay palabras que no se le suprime nada. Por ejemplo, el huehue. Huehue. Huehue es viejo, anciano. Pero en la variante de aquí en la región donde vivo, donde radico, es Huehuentzi. Huehuentzi. Huehue, Huehuentzi. Pero, ajá, Sebastián, sí, como a veces hay palabras compuestas, como por decir huehueteo, nuestro Dios viejo, es pero correcto. ahí no se le pone el yodl, pasa No, directo, pues. Huehueteotl, teotl. Lo que pasa es como les No explicaba especifica en este huehueteo. diapositiva. Mire, también nos vamos a encontrar algunas palabras abstractos, pero va a ser muy raro que nos encontremos con la terminación TL. TL, y por aquí lo vimos. No sé si alcanza a ver en pantalla. Las primeras tres, sí, tenemos el- la composición del listli, pero estos tres, a partir del yolot, ya no llevan esa condición del listli. Aquí terminan en TL, si se dan cuenta. TL, TL y TL. Huehueteo, Y sí. en estas tres palabras, a lo mejor ahí cabe lo que usted dice en estas últimas. Estas. ¿Me puede decir la palabra? Estábamos hablando en relación Hue. huehueteo. Huehueteo. Ajá. A lo mejor
más que un dios viejo, es algo abstracto, pues. Y entonces ahí queda. Esto le digo, bueno, esto se explica en el náhuatl clásico, lo del TL. Igual les voy a compartir un archivo o rápidamente lo checamos, no sé cómo vean ustedes, pero sí es parte de estas. Igual lo dejo ahí para que lo entiendan, lo comprendan. Sí, para saber las excepciones, pues, en los casos de estos conceptos filosóficos o espirituales. Exactamente. Lo dejo acá. Quema, Temistiani, quema. Ujú. Entonces, eso es. Y les digo, les voy a presentar un material, pero este es del náhuatl clásico. Este tiene referencia. No sé si alcanzan a ver. Están muy pequeñas las letras. Ajá, es lo que les decía. Por ejemplo, estos los conceptos filosóficos y espirituales fundamentales. Dice que estos son quizá los más conocidos y no siempre siguen las reglas anteriores, como el de Jod y Listle, de manera transparente, ya que son conceptos base de la cosmovisión. Ahí está el detalle. Son conceptos base de la cosmovisión. Y a eso se refiere el Yolot, el Teotl o Meteotl, Nepantla y Tonal, de Tonali. Por ejemplo, aquí, bueno, están escritos como una referencia bibliográfica. Utilizan, la escritura es diferente, pues no siguen la regla de Inali o no siguen, por ejemplo, la regla de lo que se promueve aquí en el estado de Guerrero. Ellos, escriben, por ejemplo, con K, con Z. Pero bueno, ahí está, es como una referencia, es el Yolotl, el Ometeotl, el Nepantla. Nepantla nos dice que es un concepto central que significa en medio, representando la neutralidad, el equilibrio, el punto de unión entre dos opuestos. Es un estado abstracto muy valorado. El Nepantla y el tonal de Tonali no solo es el día o el destino, sino la fuerza anímica del calor solar, la suerte y la energía vital asignada al nacer, un concepto abstracto complejo. Y también nos dice que que hay sustantivos formados con el prefijo tla. Acuérdense que el concepto tla ya lo vimos. El prefijo tla se usa para generalizar, indicando algo de manera no específica, lo que a menudo crea un sentido abstracto. Por ejemplo, Tlayowali, la oscuridad.
de Yowali, noche, Tlayowali. El otro es Tlatlazoli, Tlatlazoli, la basura, lo despreciable, pero en abstracto en el sentido de inmundicia. Y Tlapali, Tlapali, el color, la tinta de manera general abstracta. Entonces, esto es un poquito más para que nosotros conozcamos un poquito más. Pero les digo, esto es de referencia, esto es tomado de un escrito del náhuatl clásico. Pero bueno, igual ya tienen una idea, ¿no? De que a lo mejor a veces no todas las palabras siguen, siguen el concepto, perdón, siguen las reglas anteriores de Listli y Yodl. Listli y Yodl. Los que son más conocidos son Listli y Yodl, por eso se los presento. Habrá algunos, como lo que comentaron hace un rato, pero pues ya va a ser muy, a lo mejor muy particular, ¿no? Muy esporádico. Entonces, ¿hasta aquí hay alguna duda? Este, nuevamente, Temastiani, sobre la palabra Nepantla que nos decía usted en el medio. Ajá. Entonces, para decir, el sol está en medio, en el centro, ¿es Tonalnepantla? Tonalnepantla. Ok. Ujú. Ujú. Porque está en el medio, exactamente está en la mitad de su recorrido, Sí, haciendo referencia a los 13 señores del día y sus acompañantes, ¿no? es correcto. Entonces, cuando está a la mitad de su recorrido, que es que está en el medio de que inició su recorrido, Ujú. Sí, a, a, este, ya no se escuchó lo que comentó al último, pero sí, prácticamente es eso, Tonalnepantla. la pregunta es, ajá, Tonalnepantla, posteriormente, en varias ocasiones dice, le voy a subir la información, pero ¿a qué tipo? No se escuchó, no se escuchó lo que comentó. Se lo escribo en el chat. Sí, ya ahorita lo checamos. Sí, vamos a compartirlo en el grupo. De hecho, parte de ese trabajo, es lo que les puse aquí como una referencia para que ustedes puedan distinguir los diferentes tipos de abstracción. Parte de esa información se los trasladé a la diapositiva, pero no toda, nada más lo básico. Pero bueno, se los voy a compartir. Les voy a compartir este material y ya ustedes pues lo checan. Igual les digo que aquí, por ejemplo,
en este material se escribe con Z. Ve que nosotros pues nos estamos alineando a lo que es la escritura que nos presenta Inali, porque Inali es la parte, digamos, oficial que, que está trabajando esta parte de la escritura. Ah, perfecto. Sí, es un material que es con que se cuenta y bueno, lo compramos. Creo que les mandé el link cuando iniciamos el curso, pero ahí nos comentaron de que de que ese libro se puede adquirir a través de la compra, me parece que en línea. Yo lo tengo en físico, pero bueno, es parte de lo que les escribí aquí en el documento, respetando tal y como está escrito, porque pues aquí no se le puede cambiar porque es una referencia. ¿Sale? Entonces sí se los voy a compartir para que ustedes lo chequen, lo analicen. Ahorita como les digo que se formateó mi, mi celular, pues prácticamente todo se fue, toda la información. Pero bueno, voy a tratar de buscarlo y les comparto el link por si les interesa y si aún se cuenta con ese material, pues lo pueden adquirir. ¿Vale? Entonces, ¿hasta aquí hay alguna duda? A ver si ya nos permite el internet participar. Demasiani, yo como estoy en el trabajo voy a tener que salirme de la sesión para atender unas actividades. Sí, de hecho ya vamos a terminar, ya son, faltan 2 minutos, vamos a concluir la clase, por eso les pregunto, por si tienen alguna duda, es el momento, tenemos todavía un poco de tiempo, lo podemos analizar. ¿Qué más, Demasiani? Wally yo, Wally. Quema, Tlaxtlahui. Entonces, no hay duda hasta aquí. No te mencioné por mi parte, no. Gracias. Entonces, Va. pues nos estaríamos viendo la semana que viene, el día lunes, y por mi parte, pues sería todo. Timotasque, Timotasque, nos vemos. Amanin Chicuelli, en 8 días. Nocniwan Mumachtique, hermanitos estudiantes, Cachtopa, Teoyot. Primero Dios. Hasta Mosla de Mastiani. Un Timotasque, abrazote. Kamati, Lazo Timotasque. Kamati Temastiani. Lazo Kamati a todos. Lazo Kamati Tlazocamati, Tamastiani. Temastiani, buenas noches. Buenas noches a todos.